Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? Dale Play Miami con Lucía Tovar y Fran Carreño. Somos VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami. Sí, señor, Dale Play Miami por VDM Radio. Hoy lunes 22 de febrero y ya están con nosotros nuestros queridísimos Yarmel Hilares y Álvaro Calvo. El uno, buenas tardes desde Madrid, Álvaro, y buenos días a la señora Yarmel, y que la veo muy blanquita por ahí, muy bonita, muy rubiecita, muy rubita, como dirían los españoles. Buenos días a los dos, buenos días a ti y buenas tardes a Álvaro. Buenos días. Buenos días para todos. Bueno, hoy vamos con un tema que, bueno, como siempre, traen temas interesantes, pero más que cuando uno quiere emprender, más que una idea, necesita planificar. Y ustedes sí que saben bastante de eso. A ustedes les gusta planificar el proyecto de negocio. ¿Cómo hacer para planificar nuestro proyecto de negocio? Bueno, justamente hoy, dijiste tú antes de cerrar el espacio anterior, hoy es nuestro cierre en esta primera temporada de Hablando de Negocio a través de Dale Play, VDM Radio, y quisimos preparar para hoy lo que conlleva planificar, iniciar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Vamos a hacer como un listado y después nos vamos a dedicar a hablar de dos de las áreas que son más crítica o más importante dentro de lo que es el iniciar un proyecto de negocio, ¿no? Y bueno, comenzamos por validar esa idea, y la gente se preguntará cómo validamos la idea de negocio. Pues bueno, primero entender que esa idea que se te ocurrió, hay una necesidad de ese producto o de ese servicio en el mercado, delinear o esbozar quién es ese cliente ideal que puede comprar o que puede llamarte para pedirte ese servicio, definir la propuesta de valor, y cuando hablamos de propuesta de valor tiene que estar muy alineada a cómo eres tú, a cómo piensas llevar ese negocio, a qué te hace diferente, pensar si esa idea de negocio está alineada a tu estilo de vida, cómo hace congruencia con lo que tú quieres promover y con lo que tú haces. Y por supuesto, algo que hemos venido hablando en programas anteriores es definir o diseñar ese producto mínimo viable, que no es más que ese producto de prueba, piloto, que sale al mercado para medir la aceptación del mercado, para poder evaluar cuánto me cuesta ese producto y poder tener como que un bosquejo completo de lo que es esa idea de negocio antes de pasar a la siguiente etapa o la siguiente parte. Y no es que se hace una primero y una después, se van haciendo en paralelo, pero la siguiente parte Álvaro va a comentarla. Sí, un poco, no es que sean paralelos, sino que se solapan un poco, ¿no? Lo que es el producto mínimo viable, aunque nosotros lo consideramos como parte de la primera etapa a la hora de planificar tu negocio, es como que el primer paso a lo que viene siguiente, que es la parte de validar la viabilidad financiera. Todo esto que comentó Yarmel, la primera etapa, viene un poco en paralelo con el tema financiero, pero es como que la base. Empezar a hacer mucho estudio financiero, modelar, sacar la rentabilidad sin previamente haber hecho el estudio de la necesidad del producto, es como gastar tiempo en vano, porque a lo mejor el resultado de ese estudio es que la necesidad no es, o sea, nadie lo pide, no hay demanda para eso, entonces como que no tiene sentido adelantarte ahí en ese paso, ¿no? Claro. Pero si realmente está todo conectado, ¿no? Entonces el producto mínimo viable, como lo hablamos en aquel programa que nos enfocamos en eso y lo recordamos, está destinado para, con la menor inversión posible, saber cuál es la demanda, qué respuesta te da el mercado en base a tu producto, si realmente es demandado, si les parece un precio sensato, si la gente lo compraría o no lo compraría. Eso es un poco la primera etapa. Ya después entras un poco más en el detalle de ese precio, a hacer tu estructura de costos. Hacer tu estructura de costos, sabes exactamente cuánto te cuesta hacer tu producto y cada adicional cuánto te cuesta hacerlo. Entonces ya sabes, puedes calcular ahí un poco cuánto es lo que tienes que empezar a vender
para poder empezar a ser rentable, que es una de las partes de esta etapa es hacer la estructura de costos y con esta establecer el precio de tu servicio. Porque como dijimos antes, el producto mínimo viable te dice un poco cuánto estás dispuesto a pagar el mercado por esto, pero tu estructura de costos te dice cuánto tienes tú que cobrar para que te sea rentable. Y si no hay un precio que esté dentro de las dos categorías, pues básicamente no es viable tu producto financieramente, ¿ok? Claro. Dentro de esta etapa también... Y si tú tienes, sí, bueno, supongamos que ahí mismo cuando tú estás metiendo todos los costos de ese producto mínimo viable, entra también el nicho al que te vas a dirigir. Y si tú no tienes un nicho bien enfocado, si te equivocaste, ese sería el principio para también ir haciendo los cambios y enfocarlo hacia el nicho que realmente le interesa a tu producto, ¿no? O tu servicio. Claro, por eso decíamos al principio de determinar cuál es ese cliente ideal que puede estar interesado en tu producto o servicio. Uh-huh. Justamente cuando hablamos de que se ejecutan, son dos partes del desarrollo de negocios que se ejecutan simultáneamente y se solapan. Uh-huh. Y es porque si ese producto no es aceptado en el mercado, puede ser o porque es muy caro o porque no es el nicho correcto. O sea, no se puede descartar a la primera, hay que hacer el análisis. Claro. Entender qué es lo que está pasando con ese producto que sacaste y dependiendo de eso, tomar acciones para cuando salgas con el producto final ya tengas menos riesgos. Nunca podemos decir que los vas a eliminar al 100%, pero por lo menos minimizan los riesgos. Claro, incluso yendo más allá con la pregunta que teníamos, que me parece muy interesante porque podemos mostrar cómo se conecta todo lo que hemos hablado estos meses, de que el plan de negocio, que es lo que estamos hablando ahora, es como que lo mejor que puedes hacer para prepararte antes de salir al mercado realmente. Después, cuando sales al mercado, por más que hayas planificado, hay variables que nunca pudiste haber visto y a lo mejor ese nicho que tú, como estás comentando, que tú tenías en tu estudio de mercado, en tu plan de negocio, a lo mejor no es exactamente cuando llegas a la realidad o 3 meses después cambió y todo cambió. Entonces esto se conecta un poco con lo que hemos hablado previamente de tener una metodología ágil, de poder cambiar y ajustar todo basado en eso. Pero parte del plan de negocio es ¿qué hago si eso no, lo que yo tenía previsto no ocurre? Claro, porque puede suceder con una empresa o también puede suceder con un solo producto dentro de tu empresa, que creo que, bueno, yo siempre pongo el ejemplo nuestro, pero sí nos ha pasado con específicamente un producto que lanzamos una campaña para, pero tuvimos una respuesta impresionante de la gente, pero no compraron. Entonces era un producto que era muy bueno, que llamaba la atención, pero ese nicho al que nos estábamos dirigiendo era como fans de eso, de esa categoría, pero no tenían el poder adquisitivo o no les importaba comprar. Claro, por eso es importante analizar el por qué. Y la respuesta es un indicio de que te tienes que detener a evaluar qué es lo que está pasando. Las características, cuando hablamos siempre de las características del cliente, más allá de la edad que tenga, el género, el sexo, es importante conocer qué hace, a qué se dedica, en qué trabaja, cuáles son sus gustos. O sea, es un análisis del perfil de tu cliente para poder entender si le puedes llegar o no. Claro. Sí, es que, y bueno, justamente yo estuve la semana pasada en el webinar que ustedes dictaron que me pareció magistral, y una de las cosas a las que siempre hago referencia tiene que ver con el hecho de la capacidad de ajuste que tenemos que tener, sobre todo en esta época, que estamos casi, les contamos un ejemplo personal. Lucía y yo prácticamente todos los meses y a veces cada 2 semanas tenemos que rediseñar una estrategia, es decir, vámonos por aquí, esto lo tenemos que correr un poco más, esto lo podemos lanzar ahora, ¿sabes? Y es esa capacidad, y nos hemos vuelto expertos en prácticamente ese tipo de cambios que son radicales, porque muchas veces la estructura o el plan te exige que vayas en determinada forma, pero ahorita en esta época tienes que ajustarlo a esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? No, ¿y qué me dices de la actualización de contenidos? Es que tenemos, o sea, es impresionante. O sea, nosotros tenemos unos cursos que no dábamos el año pasado porque como la tecnología,
las aplicaciones nuevas, la forma como cambió y dio el giro el mundo, ya hizo que esos contenidos se quedaran obsoletos. Entonces los cursos todos los días es un eterno busca y actualiza contenidos todos los días. Claro, lo que es importante aquí y el mensaje que queremos dejar es que cuando hablamos de planificación es porque el plan te sirve de guía, tal como decía Álvaro, el plan de negocio, el plan de la estructura de tiempo, te sirve de guía para tú saber qué es lo que tienes que hacer y en qué momento lo tienes que hacer. Hoy en día, dentro de lo que se llama gerencia de proyectos, está muy vinculado con lo que Álvaro también comentaba, lo del Agile Methodology, porque es lo que te permite tener planes con flexibilidad de adaptar a los cambios que se están generando en el entorno. Eso que ustedes viven hoy en día con sus estrategias, ustedes deben tener una estrategia definida, a dónde quieren llegar al final del 2021, en ventas, en productos, en tipo de clientes, y en la medida que van sucediendo las cosas, pueden ir haciendo los ajustes, pero lo ideal es que tengan un plan a seguir, una ruta a seguir, porque si no es que están tirando flechas y no saben a dónde van a llegar. Y ese es el mensaje que queremos dejar para todos en cuando hablamos de planificación para comenzar un negocio, ¿no? Yarmeli, pero no es muy difícil eso, o sea, porque es complicadísimo. ¿Dónde está el punto donde yo digo, ajá, sí, estoy tirando flechas porque estoy haciendo los cambios sobre la marcha, pero cómo tú planificas? ¿Cómo vas a llegar al final del 2021 con tanto cambio? Bueno, en planificación uno tiene el plan original, por decirlo de alguna manera. Tú tienes tu plan de acción y el plan de trabajo original, y en la medida que van sucediendo, tú vas semanalmente, en el caso de ustedes, o día a día, no sé cómo es la frecuencia en la que ustedes miden sus resultados, vas evaluando qué va pasando y vas comparando tu plan original con lo que va sucediendo, y en la medida que hay un gap que no te favorece es porque hay que tomar acciones correctivas. Cuando el gap te favorece, bueno, quiere decir que por ahí puedes seguir. Entonces es cuestión de ir evaluando. Antes nosotros recomendábamos evaluar el plan de negocio o evaluar tu plan de acción cada 6 meses. Hoy en día hay que hacerlo casi que mensualmente o semanalmente, dependiendo del tipo de negocio, por supuesto, ¿no? No sé si Álvaro quiere complementar algo más. Yo voy a complementar con un ejemplo silvestre. Voy a complementar con un ejemplo silvestre que es como que el plan de negocio es vamos para Orlando, pero en esa ruta de Orlando, Miami-Orlando, bueno, pueden pasar 1.000.000 de cosas. Se puede pinchar un caucho, me puede doler el estómago, me da hambre, está cerrada la autopista, y todo eso, por supuesto, hace que yo tome medidas para seguir en mi objetivo, que es llegar a Orlando. Entonces me adapte a, bueno, tengo que agarrar por otra vía, me tengo que parar aquí, tengo que sacar el caucho de repuesto. Entiendo perfectamente que lo que ustedes están proponiendo es lo que tenemos que estar claro es que vamos para Orlando. Bueno, tenemos que llevar caucho de repuesto, tenemos que tener en cuenta que si nos duele el estómago podemos pararnos y comprarnos algo para el estómago, un Pepto-Bismol, por ejemplo, o si nos da hambre podemos hacer esto o lo otro, ¿sabes? Entonces, así lo entiendo, es un ejemplo silvestre en mi pedagogía escolar. Tal cual, Frank. Álvaro iba a decir algo. No, exactamente, está muy bueno el ejemplo porque te dice el plan de negocio, igual que el plan al hacer tu ruta, tienes que saber que tu ruta ideal es esta, pero lo del caucho, por ejemplo, bueno, si tú hacías tu plan, no se te hubiese ocurrido ese posible problema y pasa y se te bloquea todo porque no tienes el caucho de repuesto, no tienes las herramientas para cambiarlo. En la parte del plan de negocio, aunque no todo es predecible, es y tener las herramientas lo más cerca posible de cuando hay un inconveniente o algo que se aleja un poco de tu planificación, tener las herramientas para solucionarlo y adaptarse. Siempre va a haber un factor que nunca pudiste prever, pero tienes que estar preparado tú para ese tipo de cambio. Y bueno, llamamos factor sorpresa. Exacto. Pero sí, entonces, evidentemente, mientras más detallado tengas el plan, más te puede dar este tipo de herramientas, pero también teniendo claro de que tienes un escenario base sin entrar mucho en detalle porque es el que quieres que se mantenga. Es decir, si tú tienes una tienda de ropa y planificas muy al detalle de, mira, quiero vender 123 camisas de este estilo, no sé qué,
irás mucho al detalle, la probabilidad de que desvíes de tu plan es muy alta. Entonces siempre tienes que tener como un escenario base relativamente general. Es decir, mira, quiero facturar 500.000, pero no te puedes, aunque sientas en detalle el desglose de esas ventas, siempre tienes como el plan general, que es el que realmente te quieres enfocar. ¿Entiendes? Ya después, si dentro de 3 meses, que tú pensás que hacer tu producto estrella no vende tanto como pensabas, pues tienes que hacer ajustes, pero siempre basado en tu planificación inicial de las metas grandes. De tus objetivos de negocio. Exactamente. Qué interesante, Bueno, sobre todo ahora porque bueno, lo hemos hablado desde que comenzamos esta sección, desde el primer programa hemos dicho, es tiempo de cambios. Ayer, por ejemplo, Lucía y yo íbamos a un restaurante y entonces de repente decíamos, oye, y el restaurante tal, oye, no supe más, oye, y el restaurante cuál, y probablemente no soportaron, no tenían el músculo financiero para aguantar a este momento de crisis, no fueron creativos porque particularmente estábamos en un restaurante. Comentario silvestre nuevamente. Estábamos en un restaurante que estaba full y los restaurantes que estaban al lado tenían una mesa, 2 mesas, 3 mesas. Entonces decíamos, bueno, pero ¿será que la estrategia que tiene este restaurante es muchísimo más agresiva? Se basa en el servicio, ¿sabes? Todas esas preguntas que uno se hace cuando uno está metido en este mood, que tú dices, ¿y por qué esto funciona así? ¿Y por qué esto está funcionando de esta forma? ¿Sabes? Que siempre te vas cuestionando y vas aprendiendo, o sea, cuestionando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro, y esa será parte de la propuesta de valor que tiene ese restaurante que estaba lleno comparado con los otros, donde él tiene algo que ofrecer que no ofrecen los demás, y es cuando entras tú a analizar cómo está el mercado, quiénes son tus competidores, qué es lo que tú puedes ofrecer diferente al que tienes al lado, cómo es esa estrategia de comunicación que tienes con tu cliente, si es cercana, si no es cercana, cómo le vendes el producto o el servicio que tú le vas a ofrecer en ese restaurante. Y todo eso forma parte de ese plan de acción, porque si tú no, o sea, hay mucha gente que nos dice, quiero montar un negocio y esto es lo que quiero vender, pero no es solamente montar la estrategia para vender ese producto, sino cómo lo vas a vender, qué precio le vas a colocar, qué colores va a llevar, a quién se lo vas a vender, y todo eso forma parte de un plan estratégico o una planificación del negocio. Porque si tú no tienes claro quién es tu competencia, cuáles son las características que te diferencian, hay una parte del eslabón que se te va a soltar y no vas a tener el conjunto de herramientas para poder posicionarte. Es el principio del videogame, ¿no? O sea, yo tengo que llegar a un resultado, tengo obstáculos, tengo que paliar esos obstáculos, pero yo quiero llegar a ese resultado. O sea, que si nosotros venimos y montamos nuestra empresa, nuestro emprendimiento y le damos esa estructura de videogame, bueno, voy a ir subiendo mundos, voy a ir ganando mundos en la medida en que voy ajustando mis estrategias con respecto a los obstáculos que me pone el mismo juego, ¿no? Eres el buen traductor de lo que del mensaje que estamos dando. Sí, no, exacto. Esto es para dummies. O sea, estamos poniendo los ejemplos así facilísimos de fácil digestión. Y tienen que tener claro, tomando en cuenta ese ejemplo del videojuego, de que a medida que vas subiendo de nivel, el obstáculo va a ser mucho más difícil. La gente cree que lo complicado, no te digo que no lo sea complicado porque lo es al principio del emprendimiento, pero cuando empiezas a crecer, los obstáculos no es que se ponen más fáciles. No. Al contrario, cada vez son más complicados. Son más complicados. Sobre todo porque te tienes que mantener tienes que mantener el posicionamiento, tienes que mantener la calidad de tu producto o tu servicio, tienes que mantener a ese cliente satisfecho para no perderlo, y todo eso te va llevando a que cada vez el negocio te exige más. Totalmente. Por eso, es que estás construyendo tu reputación. De eso se trata, claro, de construir la por eso reputación. hablamos Y la al principio de que tiene que estar alineado también a tu estilo de vida, porque si no, ¿cómo eres congruente? Claro. Totalmente. Es que construir reputación es súper difícil, se lleva años, porque todos esos ajustes de los que ustedes hablan tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con que tú seas coherente con lo que haces. No puedes decir una cosa y hacer otra, tiene que haber mucha coherencia y bueno, aprender a ir haciendo ajustes, porque al final yo voy a vender no lo que a mí me guste, sino lo que, bueno, obviamente que sí me tiene que gustar, pero le tiene que servir a las personas a las cuales son mis consumidores.
Tiene que satisfacer una necesidad en el mercado. Judy Romero, que está en Panamá, dice, necesito una asesoría personal. Bueno, ahí está, por YouTube está la dirección @YL Consulting Inc. Ahí puedes solicitar esa asesoría personal que va a ser, que estoy plenamente seguro que va a ser de gran utilidad para ti. Importante, cuando entran al Instagram, que van al link de nuestra bio, ahí está para conectar directamente vía WhatsApp con Álvaro o conmigo. Estupendo. Hay un enlace para conectarse directamente si no quieren hacer la llamada, pero ahí lo tienen, o dejar un mensaje directo también lo pueden hacer. Súper. ¿Hay ejemplos de planes de negocio que podamos citar de grandes empresas? Así que tú digas, oye, ¿tú sabes qué me sorprendió? Me sorprendió este plan de negocio, me pareció brutal. Que uno pueda tener como referencia, ¿sabes? Que uno dice, yo, por ejemplo, cuando como actor, entonces me fijaba en tal o determinada actuación o actor para aplicarlo a mi trabajo. ¿Eso también se puede hacer? Claro. Álvaro, ayer publicamos un artículo que escribió Álvaro acerca de la innovación y mencionaba 2 ejemplos. Álvaro, no sé si te animas a hablar de esos ejemplos que tienes allí. Sí, bueno, el artículo básicamente comentaba que en los tiempos que están ahora, la clave básicamente del éxito es la innovación, ¿no? Y no solamente la gente cuando habla de innovación va directamente a lo que son las empresas nuevas de tecnología, y Uber, Amazon, empresas así, y no nos referimos a todo. O sea, una empresa que tiene ya 50 años en el mercado, que lo que se dedica es a vender papel, pues tiene que innovar, porque si no innova se va a quedar detrás en el mercado. Hoy en día, aunque tengas el producto más sencillo y antiguo del mundo, siempre tienes que buscar innovación para poder crecer, y si no, no vas a tener éxito. Entonces, mencionábamos el ejemplo de un poco más tecnológico de Airbnb, que innovación encontró. No encontró un problema que no existía. El problema existió toda la vida, que es la búsqueda de alojamiento. Simplemente consiguió una solución nueva, innovando. No buscó un problema que no existía, sino dijo qué problemas ya existen y cómo puedo conseguir una solución más eficiente. Claro. Este tipo de negocio, yendo un poco a la pregunta, este tipo de negocio, o sea, sí es verdad que puedes ver un poco cómo actúan, cómo reaccionan y cómo han ido creciendo para más o menos entender su plan de negocio. Normalmente el plan real de negocio, el documento y todo lo que planifican en su estudio de mercado, nunca lo vas a poder ver como ejemplo porque muy pocos lo publican, y lo que publican no es realmente lo que es el de ellos, sino como un documento simplificado. Nunca vas a ver lo que ellos realmente hicieron internamente para su empresa, porque Claro. es parte de su valor agregado interno que no quieren que sus competidores lo vean, ¿no? Claro. Pero sí puedes estar siempre atento a lo que hacen para ver más o menos cuáles son sus estrategias y ese tipo de cosas. Sí, es que es súper interesante porque al final, por ejemplo, sacas productos nuevos porque hay otras necesidades en la calle y tú dices, óyeme, yo puedo sacar este producto porque ahora vuelvo con el tema de nosotros, pero es que es el que tengo acá y el negocio de nosotros es tan particular que da para otros ejemplos diferentes a lo que la gente dice. Ok, bueno, yo vendo helados estos helados, pero como hay tanto aguacate en la calle y la gente es amante del aguacate, voy a sacar un helado de aguacate. Entonces, más o menos lo que nos está pasando a nosotros, que hay una necesidad grandísima de gente que escribe libros y los quiere llevar a versión audible, pero, o sea, grabar un libro completo requiere de un entrenamiento importante. Porque si no te quedas sin aire a la hora leyendo un libro. O sea, para grabar un libro se necesitan por lo menos 2 sesiones de 4 horas para un libro corto. Entonces, estar leyendo en voz alta, con buena dicción, con ritmo, con todo, requiere de algo. Generalmente, los autores quieren grabar su propio libro y tienes las capacidades para la gente que se dedica a esto, tú tienes las capacidades para poder narrar libros desde diferentes perspectivas y desde diferentes estilos. Entonces, es un producto que es nuevo, pero no es nuevo, o sea, audiolibros existen desde hace muchos años, pero como hay tanta gente que o es autor y quiere llevarlo audible, o estamos en la era de la audificación, bueno, esta es una oportunidad para sacar un producto adicional dentro del mismo negocio, ¿no?
Claro, es la diversificación del negocio y por eso hablamos que de repente una misma empresa puede tener diferentes unidades de negocio y aun cuando están dentro de la misma industria no necesariamente están, es lo mismo, o sea, una empresa, ustedes tienen el programa de radio y tienen las clases, que tienen la academia, por decirlo de alguna manera, tienen la academia y tienen la parte de radio, es un mismo equipo, un mismo grupo, pero que tiene dos unidades de negocios diferentes y que tiene que analizar cada unidad por separado y al final revisar el resultado de la empresa como tal, si es que ambos dos lo tienen bajo la misma empresa. No. Pero es ir evaluando cada una de las cosas nuevas que puedes ir sacando dentro de la misma academia. A lo mejor tienes clases para mejorar el habla en público, pero a lo mejor también tienes para redacción, no sé, y son dos productos diferentes dentro de lo que es la academia, y así sucesivamente. Bueno, fíjate que tanto es así, Yarmeli, Álvaro, que, por ejemplo, ayer conversábamos Lucía y yo de la posibilidad de incorporar marketing para el podcast, o sea, marketing para el audio, porque entonces, claro, como hay un mercado que está saliendo, que todos los días salen nuevas producciones y sale eso es un océano de contenido que está ahí. Entonces ahora viene la segunda parte, ¿cómo hago yo que mi contenido resalte en ese océano? Entonces estábamos diciendo, bueno, ahora vamos a tener que incorporar en las clases marketing para que la gente pueda hacer sus producciones y ponerlo a rodar y tenga la diferencia. Entonces, claro, van surgiendo nuevas necesidades y lo importante es irlas atendiendo y no quedarse con los brazos cruzados y decir, no, yo lo que hago son galletitas de mantequilla y no voy a hacer más nada sino galletitas de mantequilla porque mi abuela me dijo que yo tenía que hacer, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas, esos ajustes. No, inclusive si quien vaya a generar el podcast está viendo el podcast como una unidad de negocio, tiene que evaluar la misma tarea o la misma lista de elementos que hemos repasado hoy, lo debe evaluar para ese podcast, porque hay quienes lo hacen para posicionarse, hay quienes lo hacen como un modelo de negocio, como tal, sí, que quieren ver rentabilidad económica. Sí, correcto. Álvaro. No, ese punto que comentabas antes, Frank, del marketing nos da paso a lo que era el siguiente punto de la planificación del negocio, que es el tema de branding y estrategia comunicacional. Y vuelvo al ejemplo del restaurante para comentar un poco de esto hablábamos de que había un restaurante que estaba full y al lado de los otros con 1 o 2 mesas, y lo más normal, lo más probable es que haya algún elemento diferenciador en el producto de lo que ofrecen, pero no necesariamente, puede ser que tengan exactamente el mismo producto, la misma calidad, y todo exactamente igual, pero la única diferencia es que no lo saben comunicar bien a sus clientes. Entonces el tema comunicacional es clave aquí, o sea, muchas empresas ofrecen prácticamente el mismo servicio, pero si no te sabes comunicar bien, no sabes a quién llegarle ni cómo llegarle, eso puede ser el diferenciador de tener una empresa exitosa y una que no es exitosa. Y eso se ve cada día más con el tema digital. Ay, sí, horrible, porque ayer también hablábamos de eso. ¿Hasta cuándo más redes sociales? ¿Hasta cuándo? Entonces, hay tanta cosa que tú ya no tienes tiempo para manejarte con tantas redes y con tanta cosa. ¿Y cómo hacer para enfocar eso? O sea, no, ahora si no estás en Clubhouse, pero hay un mercado que está en otras redes, ¿y cómo hace uno para estar en todos lados? Sí, claro. Es complicado. Hay que actualizar. Un comentario, que hay que actualizarse siempre, y como comentábamos hace un par de semanas, siempre estar atento a cómo se está moviendo el mercado. Doy un ejemplo como ya les he comentado antes, el tema de cocinas ciegas donde estoy trabajando. He visto mucho de lo que son diferentes negocios que tienen éxito y que no, y las diferencias. Y uno, por ejemplo, simplemente no quería adaptarse a lo que es el mercado hoy en día y decía, no, mira, yo me rehúso porque no me gusta a trabajar con influencers. Y evidentemente el negocio no le fue bien porque es algo clave hoy en día para ese tipo de negocio. Entonces, si no te adaptas a lo que el mercado está pidiendo, básicamente no lo vas a poder lograr. Y hoy en día esa es la manera número 1 de comunicarse cuando tienes un restaurante, el tema de influencers relacionados a comida. Sí, es importante adaptarse y tomar lo que se ajusta a tu tipo de negocio, ¿no? Porque también no todo lo que es avance se ajusta a todos los tipos de negocio. Entonces, tener la previsión de tomar lo que realmente conviene para que ese negocio se pueda sostener y pueda seguir adelante. Como nos queda ya casi que estamos cerrando, me gustaría dejar
Una vez que tienen todo lo que es el brand y la estrategia comunicacional, el plan de acción, que lo hemos venido conversando a lo largo del espacio, que incluya el rol de cada uno de los operadores, o el rol de cada uno de quienes forman parte de ese negocio. Es clave también para que puedan definir y distribuir las responsabilidades. No todos, sí, en el caso de ustedes, los dos conocen el negocio, pero cada uno tiene su especialidad. Entonces, definir los roles de cada uno permite que haya más agilidad en la toma de decisiones y en la medición de los resultados. Igual definir la estrategia de venta y la estrategia de crecimiento, de hasta dónde quieren llegar y si la van a hacer a 1 año, 2 años, 3 años, cómo se ven en la medida que va creciendo el negocio. Y bueno, y por último, como decía Álvaro, todo esto encierra lo que es el plan de negocio, que es tu mapa de ruta, tu GPS, para poder seguir de guía hacia dónde vas y qué cosas tienes que hacer, qué te está faltando y cómo lo tienes que hacer. Excelente. Bueno, nos quedamos. Sin desperdicio. Sí. Estuvo buenísimo. No, ni parpadeaba. Sí, es que hay tantas cosas que nosotros asumimos como que están correctas y no podemos asumirlo. O sea, nosotros no podemos hacer un negocio o un emprendimiento o un servicio profesional sin tener una planificación, sin tener esos detallitos tan chiquititos, pero tan grandes, tan que hacen sí. La diferencia entre construir una marca y ser uno más del montón o llegar a desaparecer. Dice John Oviedo, que está en Irlanda, dice que Wetaka.com es para mí un gran ejemplo de innovación, a pesar de que están solo en España. Y bueno, dice alguien por aquí que Yarmely dio la clave para comunicarse con Álvaro. Bueno, Álvaro, very good. Sales con producto viable. ¿Cómo se llama? Producto mínimo viable. Sales con producto mínimo viable de aquí. Mira, tienes club de fans, Álvaro. Exactamente. Bueno, abriré una página de Instagram. Abre una página, abre un cuarto de Clubhouse ahí les da labia. Un abrazo, nos quedaremos aquí, bueno, esperando la próxima temporada. Lo disfrutamos mucho, aprendimos una barbaridad y ojalá nuestros usuarios de todas las redes sociales, de todas las plataformas a las que estamos conectados, también lo hayan hecho y hayan sabido sacar provecho de todo su conocimiento, de su asesoría, porque nosotros lo hicimos y es fascinante todo lo que hemos hablado durante todos estos meses. Así que esperaremos, soportaremos la pausa, la nueva temporada. Esto es como cuando termina The Crown, que uno dice ¡no! Y entonces te dejan el último capítulo y tú, bueno, tengo que esperar para la próxima temporada. Esperaremos. Y lo hicieron a propósito. El último capítulo estuvo así que como que... sin desperdicio. Eso no se hace. No se hace. Entonces la próxima vez va a estar la gente, a ver, ¿cuándo viene el segundo? Vamos a hablar de negocios. Ahí la gente está en el chat ahí sin parpadear y todos atentos. Gracias, Álvaro, y gracias, Yarmely, por la confianza y el apoyo en estos meses, y nos veremos pronto en el camino. Las personas que nos están escuchando y quieren consultarnos, YL Consulting Inc. en Instagram o ylconsultinginc.com es su página web, o si quieren vayan a vdmradio.com y ahí hacen clic y los van a encontrar ahí. Álvaro, Yarmely, un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Cuídense mucho. Nosotros Hasta luego. Ya regresamos. Esto es Dale Play Miami. Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? Dale Play Miami. Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Somos VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale